Normalmente, cuando se piensa en el concepto de espacios aterradores, la mente humana siempre se va a lo oscuro, ¿verdad? Lo desconocido. Pensamos en castillos en ruinas o en bosques envueltos en niebla a medianoche. Claro, callejones sin salida son una reacción evolutiva de manual. El miedo clásico siempre está asociado a la falta de luz y de visibilidad. Lo que no podemos percibir visualmente es lo que nos aterra, porque Porque el cerebro rellena ese vacío. eso es, lo rellena con las peores amenazas posibles. Pero hay otro tipo de terror. Un terror que es mucho más moderno y que francamente a mí me resulta mucho más insidioso. Imaginemos estar atrapados en una tienda de muebles gigantesca. Uf, rollo, nave industrial interminable. Exacto, una de esas naves enormes, súper frías, iluminadas, con filas interminables de tubos fluorescentes. Pero imaginemos que nunca cierra, que no hay personal por ningún lado y que resulta físicamente imposible encontrar una puerta para volver al coche. Es una premisa que ataca directamente al sentido de la orientación, ¿sí? Lo que hace este concepto es sustituir a los típicos monstruos bajo la cama por la tiranía absoluta de lo mundano. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque en la inmersión profunda de hoy nos metemos de lleno en el nivel 20 de los backrooms, conocido en los registros simplemente como el almacén. Y para este análisis exhaustivo hemos recopilado un montón de fuentes documentales de la wiki. Sí, fuentes muy ricas, la verdad. A mí es la joya de la corona, una bitácora de exploración recuperada. El diario íntimo de un explorador solitario que documentó su propio colapso psicológico. Constituye un conjunto increíble. Nuestra misión en este análisis no es limitarnos a describir el espacio físico. El objetivo real es diseccionar cómo funciona este inmenso depósito, entender cómo se estructuran las microsociedades ahí dentro, para sobrevivir y, por supuesto, hacer ese viaje cronológico hacia la locura a través del diario. Y para entender realmente la experiencia de alguien que cae ahí por accidente, primero hay que visualizar bien ese entorno. El nivel 20, que por cierto es el 21º nivel según la taxonomía oficial, se presenta como un depósito moderno. Totalmente contemporáneo. Sí, moderno, bien ventilado, suelos de hormigón pulido y lo más importante, infinito. O sea, no hay paredes maestras que delimiten el final. Físicamente, los registros lo describen plagado de material industrial. Hablamos de cajas de cartón apiladas, carretillas elevadoras aparcadas por ahí en medio de la nada, escaleras, transpaletas. Básicamente lo que uno esperaría en la trastienda de un mayorista. Eso es. Hay habitaciones más anchas, otras más angostas, pero siempre bajo ese mismo paradigma de diseño gris y funcional. Pero luego entramos en las constantes ambientales, que es lo que convierte este sitio en una tortura lenta. Empezando por la temperatura, que me parece un detalle súper maquiavélico. Hace 10 grados centígrados, siempre. 10 grados perpetuos. Y al principio no entendía por qué le daban tanta importancia en los informes, pero claro, no es frío polar, no te congelas al instante. Son 10 grados. Es el desgaste. Exacto. Es ese frío constante que te obliga a estar encogido, temblando, perdiendo energía y calorías hora tras hora, sin que ningún factor externo lo altere. Y a ese frío constante, súmale la agresión de la iluminación, porque las luces, cambian de intensidad de forma totalmente arbitraria. A veces brillan muchísimo, te ciegan, y otras veces casi se apagan. Pero el ruido no se apaga nunca. Nunca. El zumbido siempre está ahí, un ruido eléctrico abrasivo, de baja frecuencia, que emiten los fluorescentes. Es que esa combinación de frío y ruido me hace replantearme cómo definimos el peligro, ¿sabes? Quien llegue nuevo podría pensar que la gran amenaza son las criaturas salvajes o entidades hostiles. Como pasa en casi todos los niveles. Claro, pero los informes indican que en el nivel 20 casi no hay entidades. La amenaza es nula. La verdadera tortura es la privación sensorial disfrazada de sobrecarga industrial, es el frío inmutable y ese zumbido taladrándote el cráneo. Y nada ejemplifica mejor ese diseño sádico que el detalle de las ventanas. Son el elemento psicológico más devastador. A lo largo del almacén hay ventanas incrustadas en muros que no deberían dar a la calle. Y se ve un aparcamiento. Sí, al asomarse se ve un gran aparcamiento al anochecer. Un paisaje nostálgico con farolas encendidas y un cielo anaranjado precioso. Pero el problema es que es una ilusión inalcanzable. El cristal es 100% irrompible. Me recuerda un montón a algo súper específico.
Es como el salvapantallas de un ordenador o el fondo de un terrario de reptiles. Esa analogía es buenísima. O sea, es una simulación de la naturaleza diseñada para engañar el cerebro. Te da una falsa sensación de normalidad, pero a la vez te recuerda que estás en una prisión de cristal. Tienes la posibilidad de ir a casa literalmente a centímetros de la cara, pero la barrera física te lo impide. Es un diseño que induce a la desesperanza precisamente ofreciendo esperanza visual. Y esa falsa promesa se repite con las puertas de salida. Entrar es fácil, caminando desde los pasillos del nivel 19, pero salir es una lotería perversa. Puertas súper engañosas. Sí. Puertas con letreros de salida, vecindario o centro comercial, que en realidad te escupen en niveles muchísimo más peligrosos como el 9. He leído sobre eso. Para dar con la salida principal, la ruta oficial, digamos, hay que dar vueltas hasta encontrar una habitación completamente vacía con una puerta de color blanco roto, sin marcas. Y eso te lleva al nivel 21. Desafía cualquier lógica. Y sin embargo, aunque la navegación sea un caos, el entorno opera bajo un sistema de riesgos muy tangible. Porque antes decíamos que casi no hay monstruos, y por eso tiene clasificación 1E, que se considera estable y seguro. Seguro entre comillas. Claro, subestima gravemente que el entorno en sí mismo es el arma. Totalmente. Un arma de doble filo. Porque uno podría pensar que caer en un almacén lleno de cajas y suministros es una bendición. No. Hay comida enlatada, herramientas, trampas para ratones, machetes y las codiciadísimas cajas de agua de almendras. Suena a paraíso logístico. Suena a paraíso hasta que ves cómo están dispuestas las cosas. El peligro ambiental es severísimo. Las cajas están apiladas de forma rudimentaria, alcanzando unas alturas de vértigo. Y caen constantemente. Constantemente, y sin avisar. Hay casos documentados de estanterías metálicas gigantescas que colapsan sobre los pasillos por fallos anómalos, toneladas de acero aplastando todo. Lo que convierte la simple tarea de buscar agua en una ruleta rusa, vamos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí al analizar los registros. La paradoja temporal. El anacronismo, sí. Es que hay fotos en la wiki del nivel 20 que datan de la década de 1900. O sea, un almacén hipermoderno con carretillas elevadoras hidráulicas y fluorescentes documentado hace más de 100 años. No existía ni esa iluminación ni esa maquinaria pesada. Es un anacronismo brutal, y esparcidos por este inmenso depósito, integrados en el hormigón, hay restos arquitectónicos reales de estilo Art Deco, fachadas francesas y estadounidenses de principios del siglo XX, sin ninguna lógica espacial. Pero a ver, yo no termino de entender esto. Si este lugar ha existido desde 1900 y tiene maquinaria de los 90 mezclada con arquitectura francesa de los años 20, ¿cómo es posible? ¿Acaso el nivel 20 viaja en el tiempo robando trozos de nuestra historia? ¿O simplemente los archiva cuando caen de nuestra realidad? Claro, es que la cronología no cuadra si pensamos en el tiempo de forma lineal. Ese es el error. Para dar sentido a este caos, se ha formulado la teoría del centro de distribución. Vale. La hipótesis dice que el nivel 20 no es pasivo, sino el núcleo logístico, el verdadero sistema digestivo de todos los backrooms. Se postula que este nivel clasifica, procesa y distribuye elementos de diferentes épocas y realidades a través de una red fuera del tiempo. Ah, claro. Eso explicaría las cajas numeradas, ¿no? Precisamente. Hay cajas enteras de agua de almendras marcadas con números como 1, 2 o 4, listas para ser enviadas a otros niveles. El almacén contiene piezas de todas las épocas, porque es la maquinaria oculta que abastece al resto. Es flipante pensar en este espacio como una máquina activa. Pero en medio de esa maquinaria hay seres humanos. Y frente al frío y al riesgo de morir aplastado por una estantería, la naturaleza humana impone su mecanismo más antiguo. La sociología de grupo. Formar sociedades, exacto. Repasemos estas facciones porque son un microcosmos alucinante. Primero, el clan Tetra. Son el grupo más grande, unos 150 miembros, y tienen un enfoque 100% paramilitar. Con 30 guardias armados, nómadas, patrullando. Eso es, comercian pero sobre todo ofrecen protección física a cambio de recursos. Funcionan con un estado feudal itinerante. En un sitio donde cualquier despiste te mata, su moneda de cambio es el monopolio de la violencia y la seguridad. Y luego están los 20 de la almendra. Este grupo me parece tela de despiadado. Son solo 50 personas súper cerrados con los forasteros.
Su poder no son las armas, es una estrategia de mercado súper agresiva. Controlan el recurso clave. Sí, rastrean y acaparan cada caja de agua de almendras que genera el nivel. Cuando tienen el monopolio, someten al resto inflando los precios. Es una oligarquía basada en la escasez artificial de manual. Controlan la hidratación y la cordura, lo que les da un poder inmenso sobre grupos mucho más grandes y armados como el clan Tetra. Hay una tensión constante ahí entre la fuerza militar y el capital. Pero en medio de ese choque, surge un tercer grupo que me parece extraordinario. Los operadores de carretillas, o forklifters. Son solo 20 personas. Recorren los pasillos conduciendo la maquinaria pesada y no comercian. Son excéntricos. Muy excéntricos y súper acogedores con los novatos. Su única misión es mantener la infraestructura. Aseguran las estanterías que se tambalean para que no maten a nadie y transportan a la gente. Lo que resulta intrigante de ellos es su aparente altruismo en un entorno que castiga la bondad a cada paso. No cobran por sus servicios, rompiendo todas las reglas de la economía de escasez del nivel. O sea, imaginemos esto. Alguien resbala en el nivel anterior y de repente cae de espaldas contra el hormigón helado del nivel 20. ¿Hacia dónde corre? Yo me voy con los forklifters. Las otras facciones replican los peores defectos humanos, la tiranía y la intimidación, pero ellos asumen el rol de servicio público. Son emergencias. Es muy idealista pero pragmático. Desde un análisis sociológico frío. Han montado una civilización desde cero con cajas y carretillas. Economía, milicia e infraestructura. Totalmente. Aunque bueno, hablar de macropolítica enmascara una realidad mucho más solitaria, porque la mayoría de la gente no aterriza cómodamente en el campamento del clan Tetra. Caen completamente solos. Y para entender ese terror hay que ir al diario. Exacto. La bitácora del explorador solitario. Recuperada entre unas estanterías caídas, es el documento más visceral de los archivos, sin duda. Son 3 entradas clave que detallan un arco devastador: el hallazgo, la adaptación a la locura y el intento de escape. La primera entrada captura el impacto inicial. Describe el choque térmico contra el suelo. Y lo desgarrador es su reacción al ver tubos fluorescentes y palets de madera. Siente esperanza, cree que ha vuelto a la tierra, ¿sabes? Y ahí es cuando el nivel usa la familiaridad como herramienta de tortura. El explorador ve la ventana, ve el aparcamiento, y su mente racional dice: Si rompo el cristal, salgo a la calle. eso es. El diario documenta cómo empieza a golpear la ventana de forma frenética con herramientas, metales, con lo que pilla, y cada golpe rebota inofensivamente contra un cristal que desafía la física. Y la entrada termina con un colapso. Tras agotar sus fuerzas, escribe una frase que pone los pelos de punta. Me rompí. No voy a salir de aquí, ¿verdad? Se da cuenta de que las cajas infinitas son su tumba. Esa ruptura da paso a la segunda entrada, escrita después de un tiempo indeterminado, quizás meses. Y presenciamos el asombroso mecanismo de defensa del cerebro. Empieza a revisar compulsivamente de dónde vienen las cajas. Encuentra etiquetas que dicen «fabricado en Illinois» o «fabriqué en Trans». Lugares que ya no significan nada para él. Son ecos absurdos. Pero el giro más de locos es lo que hace con la ventana. Ese aparcamiento congelado en un falso atardecer se vuelve su única ancla emocional. Pasa horas sentado mirándolo. Llega a describirlo como algo maravilloso. Sabe que es una fachada artificial, pero escribe con asombro y encuentra un consuelo profundo en esa luz estática imposible. O sea, yo esto es lo que no acabo de procesar. ¿Cómo encuentras paz en la misma barrera sádica que te mantiene prisionero? Estás pasando frío, esquivando trampas, y de repente la mentira que te encierra se vuelve tu mayor tesoro. La respuesta es la neuroplasticidad cerebral frente al aislamiento. Para evitar una psicosis, la mente construye un marco de significado. Cuando te privan de estímulos, reconfiguras la realidad. Conviertes el buscar agua en tu propósito vital y transformas la ventana sádica en un sustituto del sol. La mente convierte la presión en un hogar para no rendirse y morir. ¡Madre mía! Y eso hace que la tercera entrada sea dolorosísima. El escape. Intuye que hay una salida cerca por el cambio en el aire y en vez de sentir euforia, confiesa sentir un pavor paralizante. Un síndrome de Estocolmo severo con el almacén. Lo llama su segundo hogar. Documenta que la emoción del peligro le recordaba que seguía vivo. Le aterraba perder esa rutina. Revela algo incómodo. La familiaridad de un infierno frío de luces suele ser preferible al terror insondable de lo desconocido. El miedo a la incertidumbre pesa más.
Pero al final se sobrepone. Narra cómo recoge sus cosas, le echa un último vistazo súper melancólico a la ventana y encuentra la puerta blanca del nivel 21. Se despide del edificio en las páginas de su cuaderno y cruza el umbral. Requirió más valor arrancar esas raíces que sobrevivir al frío. Un documento de un valor incalculable. Nos enseña que funciona como un estudio clínico sobre cómo el aislamiento fuerza a reescribir la percepción de la belleza y el confort. Es abrumador. Como conclusión de nuestro análisis de hoy, queda clarísimo que el nivel 20 no es solo un depósito sin fin, es una máquina de privación sensorial salpicada de reliquias Art Déco, un campo de pruebas sociológico y un yermo capaz de convencerte de que una ventana falsa es el atardecer más bonito del universo. Exactamente. La gran lección no va de anomalías temporales, sino de la resiliencia de nuestra especie. Demuestra nuestra capacidad casi milagrosa de generar significado frente a un vacío aplastante. Seguiremos buscando la luz, aunque sepamos que es un tubo fluorescente. Pero antes de dar por finalizada esta inmersión profunda, hay una última pieza del puzzle logístico que me atormenta. Sobre la teoría principal. La del sistema de distribución central, supongo. Sí, si asumimos que eso es cierto, que es el núcleo logístico y que esas cajas de agua de almendras tienen etiquetas con números de serie que las dirigen a otras realidades. La gran pregunta, la que hiela la sangre, no es cómo funciona la maquinaria del tiempo. Es si hay cajas empaquetadas, clasificadas y etiquetadas, ¿quién o qué está redactando esas etiquetas? Uf, es el interrogante definitivo de los archivos. Todo sistema logístico, por muy automatizado que parezca, requiere de un administrador que gestione el inventario. Sufriendo, creyendo estar completamente solos, alguien más, escondido en la oscuridad tras toneladas de acero, lleva décadas observándolos, empaquetando cajas y tal vez inventariándolos a ellos también. Ha sido un análisis verdaderamente perturbador. A quienes nos acompañan al otro lado de esta inversión, que la curiosidad siga guiando sus pasos para iluminar los pasillos más oscuros. Hasta el próximo análisis.